En las profundidades del océano, en una era anterior a la nuestra, existió uno de los depredadores más formidables que haya surcado los mares de nuestro planeta. Este coloso de las profundidades no era otro que el megalodón, cuyo nombre significa diente grande. El megalodón reinó supremo en los océanos hace aproximadamente entre 23 y 3.6 millones de años, durante el período Cenozoico. Con una longitud que podía alcanzar los 18 metros, el megalodón era 3 veces más grande que el gran tiburón blanco de nuestros días. Este gigante marino tenía una fuerza de mordida que podría destrozar huesos y caparazones con facilidad. Sus dientes, que llegaban a medir más de 18 centímetros de largo, eran afilados y cerrados, ideales para desgarrar la carne de sus presas. Las presas del megalodón incluían grandes cetáceos, tortugas marinas y otros mamíferos marinos. Este superdepredador era capaz de atacar incluso a las ballenas más grandes, utilizando su velocidad y potencia para infligir heridas letales. Su estrategia de caza a menudo implicaba atacar las aletas y la cola de sus presas, inmovilizándolas antes de asestar el golpe mortal. La mayoría de lo que sabemos sobre el megalodón proviene de los dientes fosilizados que se han encontrado en todo el mundo. Estos dientes, con su tamaño impresionante y su estructura única, son evidencia de la magnitud y el poder de esta criatura. Sin embargo, a pesar de su dominio, el megalodón se extinguió hace unos 3.6 millones de años. Las razones exactas de su desaparición siguen siendo objeto de debate entre los científicos. Una teoría sugiere que los cambios climáticos globales enfriaron los océanos, afectando las poblaciones de presas del megalodón y reduciendo su hábitat. Otra teoría postula que la competencia con otras especies emergentes de tiburones y cetáceos contribuyó a su declive. Los movimientos de las placas tectónicas y la transformación de los mares también podrían haber jugado un papel crucial. Aunque el megalodón ya no existe, su legado perdura en los mitos y leyendas marinas. Los océanos aún guardan sus secretos, y cada nuevo descubrimiento de un diente fosilizado nos recuerda la existencia de este titán de los mares. El megalodón representa no solo el poder y la majestuosidad de la naturaleza, sino también la fragilidad de las especies frente a los implacables cambios del tiempo. En los abismos insondables de nuestros océanos, donde la luz apenas penetra, recordamos al megalodón como un símbolo de la grandeza de la vida prehistórica. Un depredador invencible que dominó su mundo, pero que finalmente cedió ante las fuerzas inexorables de la evolución y el cambio climático. El megalodón, el coloso de los mares, sigue siendo una de las criaturas más fascinantes y enigmáticas que haya existido. Si bien el megalodón es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados, los científicos difieren sobre si se habría parecido más a una versión más robusta del gran tiburón blanco, el tiburón peregrino, Cetorinus maximus, o el tiburón tigre de arena, Carcharias taurus. La mayoría de las estimaciones del tamaño del megalodonte se extrapolan de los dientes, con estimaciones de longitud máxima de hasta 18 metros y estimaciones de longitud promedio de 10,5 metros. Las estimaciones sugieren que sus grandes mandíbulas podrían ejercer una fuerza de mordida de hasta 110.000 a 180.000 newtons. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. El megalodón probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de las comunidades marinas de su época. El animal se enfrentó a la competencia de los cetáceos comedores de ballenas, como Liviatán y otros cachalotes macroraptoriales y posiblemente orcas ancestrales más pequeñas. Como el tiburón prefería las aguas más cálidas, se cree que el enfriamiento oceánico asociado con el inicio de las edades de hielo, junto con la disminución de los niveles del mar y la pérdida resultante de áreas de cría adecuadas, también pudieron contribuir a su disminución. Una reducción en la diversidad de las ballenas barbadas y un cambio en su distribución hacia las regiones polares pudo reducir la fuente primaria de alimentos del megalodonte. Un estudio de 2019 revisó evidencia más reciente que sugiere que la competencia del gran tiburón blanco moderno también pudo contribuir a la extinción del megalodonte,
junto con la fragmentación del rango que resulta en una extinción gradual y asíncrona como resultado del enfriamiento de los océanos hace unos 3-4 millones de años, mucho antes de lo que se suponía anteriormente. La extinción del tiburón parece haber afectado a otros animales. Por ejemplo, el tamaño de las ballenas barbadas aumentó significativamente después de que el tiburón desapareciese. De acuerdo a las ideas del Renacimiento, los gigantescos dientes triangulares fósiles que frecuentemente se hallaban inmersos en formaciones rocosas se consideraron lenguas petrificadas, en latín glossopetre, de dragones y serpientes. Esta interpretación fue corregida en 1667 por un naturalista danés, Nicolás Steno, quien las reconoció como pertenecientes a tiburones antiguos, basándose en la disección que realizó de una cabeza de tiburón actual. Steno describió sus hallazgos en un estudio, Disección de la cabeza de un tiburón, que contenía una ilustración de la cabeza del tiburón actual junto a 2 glossopetrae, para mostrar y destacar su similitud con los dientes de este animal. Según John Macy, la lámina de Steno corresponde a la primera ilustración conocida de fósiles de C. megalodon. Por otro lado, este estudio constituye la primera interpretación certera sobre el origen orgánico de los fósiles. El naturalista suizo Louis Agassiz le dio a este tiburón su nombre científico, Carcharodon megalodon, en 1835, en su trabajo de investigación Recherches sur les poissons fossiles, investigaciones sobre los peces fósiles, que completó en 1843. Como los dientes de megalodón son morfológicamente similares a los del gran tiburón blanco, Agassiz asignó la especie al género Carcharodon. Popularmente es apodado tiburón megadiente, tiburón blanco gigante o incluso tiburón monstruo. Hubo una aparente descripción de este tiburón en 1881, en que se lo clasificó como Selache manzoni. En 2008, un equipo de científicos dirigido por Stephen Rowe llevó a cabo un experimento para determinar la fuerza de mordida de megalodón. Los resultados indican que tenía una de las más poderosas fuerzas de mordida de la historia. Un megalodón de 15,9 metros de largo era capaz de ejercer una fuerza de mordida estimada en 108.514 newton, y un megalodón de 20,3 metros de largo sería capaz de ejercer una mordida estimada en 182.201 newton. La fuerza de mordida de megalodón, en su tamaño máximo estimado, es cerca de 28 veces mayor que la del pez Dunkleosteus en 5,3 kilonewton, 436 cerca de 10 veces mayor que la del gran tiburón blanco en 18 kilonewton, cerca de 5 veces mayor que la del Tyrannosaurus rex en 31 kilonewton, y también es mayor que la del Pliosaurus funkei en 150 kilonewton. Adicionalmente, Rowe y colegas, 2008, señalaron que los tiburones también se sacuden de lado a lado cuando se alimentan, amplificando las fuerzas postcraneales generadas. Por lo tanto, las fuerzas totales experimentadas por las presas son probablemente más altas que las fuerzas estimadas a través del experimento. La extraordinaria fuerza de mordida de megalodón debe ser considerada en el contexto del gran tamaño de este depredador extinto, ya que la evidencia paleontológica sugiere que megalodón era un activo depredador de grandes ballenas. Parámetros funcionales de los dientes. Los dientes excepcionalmente robustos de megalodón son aserrados, lo cual pudo haber mejorado su eficiencia al cortar la carne de sus presas. El paleontólogo Dr. Breton K. Kent, de la Universidad de Maryland, sugiere que estos dientes son muy gruesos para su tamaño, con coeficientes mucho menores de esbeltez y de resistencia a la flexión. Tenían también raíces sustancialmente mayores comparadas a la altura total del diente, dándoles una gran ventaja mecánica. Dientes con estas características no solo son buenas herramientas de corte, sino también son muy adecuados para sujetar a presas poderosas y rara vez se romperían, incluso cortando a través de los huesos. El megalodón y el liviatán coexistieron durante el período Mioceno, hace aproximadamente entre 10 y 3 millones de años, en los océanos de lo que hoy conocemos como el mundo entero. Ambos eran depredadores marinos gigantes y compartían el mismo hábitat, lo que sugiere que podrían haber tenido una relación de competencia directa por los mismos recursos. El liviatán, también conocido como Liviatán melvillei, fue una especie de cachalote que alcanzaba longitudes de hasta 18 metros,
comparable en tamaño al megalodón, pero con un estilo de vida y técnicas de caza muy diferentes. El Leviatán poseía dientes enormes, algunos de los cuales alcanzaban los 36 centímetros de longitud, lo que lo convertía en uno de los depredadores dentados más grandes de la historia. A diferencia de los cachalotes modernos que se alimentan principalmente de calamares, el Leviatán cazaba grandes presas como otros cetáceos y posiblemente incluso tiburones. Sus poderosas mandíbulas y dientes le permitían desmembrar y consumir animales de gran tamaño, colocándolo en la cima de la cadena alimentaria junto al megalodón. La relación entre el megalodón y el Leviatán habría sido una de intensa competencia. Ambos depredadores compartían un nicho ecológico similar, cazando grandes cetáceos y otros animales marinos. La competencia por los mismos recursos podría haber llevado a enfrentamientos directos, aunque no hay evidencia fósil clara de estos encuentros. Sin embargo, se puede suponer que los enfrentamientos entre estos gigantes marinos habrían sido épicos, con cada uno utilizando su tamaño y habilidades únicas en la lucha por la supervivencia. El megalodón, con su estructura de tiburón, se destacaba por su fuerza de mordida excepcional y su capacidad para atacar desde abajo o detrás, utilizando emboscadas para capturar a sus presas. Por otro lado, el Leviatán, con su cuerpo más ágil y sus habilidades de caza social, podría haber utilizado tácticas de caza más sofisticadas, similares a las de las orcas modernas. Esta diferencia en las estrategias de caza sugiere que aunque ambos competían por las mismas presas, podrían haber tenido métodos de caza complementarios, reduciendo la competencia directa en ciertas situaciones. El medio ambiente marino del Mioceno era rico y diverso, proporcionando una abundancia de presas para ambos depredadores. Sin embargo, los cambios climáticos y ambientales, junto con la evolución de nuevas especies y la competencia por recursos, eventualmente llevaron a la extinción del Leviatán y más tarde del megalodón. La disminución de las poblaciones de presas grandes y los cambios en las corrientes oceánicas podrían haber desempeñado un papel crucial en su declive. Aunque el megalodón y el Leviatán ya no existen, su legado perdura en los fósiles y en nuestra comprensión de la historia evolutiva de los océanos. La coexistencia y competencia de estos dos gigantes marinos ofrecen una visión fascinante de la dinámica ecológica y las relaciones depredador-presa en los antiguos océanos. Su historia conjunta es un testimonio de la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en la Tierra, así como de los inevitables cambios que afectan a todas las especies con el paso del tiempo. En resumen, la relación entre el megalodón y el Leviatán fue una de competencia intensa en un ecosistema marino repleto de grandes depredadores y presas. Ambos gigantes del mar lucharon por la supremacía en los antiguos océanos, utilizando sus formidables adaptaciones para cazar y sobrevivir en un mundo lleno de desafíos. Aunque su tiempo en la Tierra ha pasado, su impacto y la fascinación que inspiran continúan siendo una parte importante de nuestra exploración del pasado prehistórico. La extinción del megalodón, que ocurrió hace aproximadamente 3.6 millones de años durante el período Plioceno, es un fenómeno que los científicos han estudiado extensamente, pero la causa exacta sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, hay varias teorías predominantes que, combinadas, ofrecen una explicación plausible de por qué este gigantesco tiburón se extinguió: cambios climáticos y enfriamiento de los océanos. Durante el Plioceno, la Tierra experimentó significativos cambios climáticos que resultaron en el enfriamiento de los océanos. Este enfriamiento habría afectado las áreas donde el megalodón podía vivir y cazar. Los tiburones, siendo animales de sangre fría, dependen de temperaturas del agua relativamente cálidas para mantener su metabolismo. La disminución de las temperaturas del agua habría reducido su hábitat adecuado y dificultado su capacidad de cazar y reproducirse eficientemente. Disminución de presas. El megalodón se alimentaba de grandes cetáceos, como ballenas, y otros grandes mamíferos marinos. Con el enfriamiento de los océanos y los cambios ambientales, muchas de las especies de presas del megalodón también experimentaron declives en sus poblaciones, o migraron a áreas más frías donde el megalodón no podía seguirlas. Esta reducción en la disponibilidad de grandes presas habría ejercido una presión significativa sobre la supervivencia del megalodón.
Competencia con otros depredadores. Durante el mismo periodo, otros depredadores marinos emergieron o se volvieron más eficientes. Los antepasados de los tiburones blancos modernos y las orcas, ballenas asesinas, comenzaron a evolucionar y a llenar nichos ecológicos similares. Estos depredadores eran más adaptables a las condiciones cambiantes y, en algunos casos, podían cazar de manera más eficiente en las nuevas condiciones ambientales, superando al megalodón en la competencia por las presas. Cambios en los niveles del mar y tectónica de placas. Los cambios en los niveles del mar y la tectónica de placas también podrían haber contribuido a la extinción del megalodón. La reorganización de los océanos y la creación de nuevas corrientes oceánicas podrían haber alterado los ecosistemas marinos y afectado la distribución de las presas y el hábitat del megalodón. Estos cambios geológicos también habrían impactado las rutas de migración y los sitios de crianza de los animales marinos, dificultando aún más la supervivencia del megalodón. Impacto de los fenómenos astronómicos. Algunos estudios han sugerido que los impactos de meteoritos y otros fenómenos astronómicos durante el Plioceno podrían haber causado cambios ambientales bruscos, contribuyendo a la extinción de muchas especies, incluido el megalodón. Estos eventos habrían exacerbado los cambios climáticos y ambientales ya en curso. En resumen, la extinción del megalodón fue probablemente el resultado de una combinación de factores ambientales y ecológicos. Los cambios climáticos, la disminución de presas, la competencia con otros depredadores, los cambios en los niveles del mar y la tectónica de placas, y posiblemente eventos astronómicos, todos jugaron un papel en el declive de este gigante de los mares. La interacción de estos factores creó un ambiente en el que el megalodón no pudo sobrevivir, llevándolo a su eventual extinción. Si el megalodón, el tiburón más grande que haya existido, viviera entre nosotros en la actualidad, el impacto en los ecosistemas marinos y en la sociedad humana sería profundo y multifacético. Este depredador gigante, con una longitud de hasta 18 metros y dientes de más de 18 centímetros, cambiaría drásticamente la dinámica de los océanos. En términos ecológicos, la presencia de un superdepredador como el megalodón alteraría las cadenas alimenticias marinas. Grandes mamíferos marinos, como ballenas y delfines, se enfrentarían a una nueva y formidable amenaza. Esto podría provocar una disminución en las poblaciones de estos animales, afectando a su vez a los ecosistemas que dependen de ellos. Los grandes tiburones blancos, considerados los depredadores ápice actuales, podrían ser desplazados o incluso cazados por el megalodón, cambiando aún más la estructura de las comunidades marinas. Desde una perspectiva humana, la existencia del megalodón tendría enormes implicaciones para las industrias pesqueras y el turismo. Las áreas de pesca en alta mar podrían convertirse en zonas peligrosas, ya que los megalodón podrían atacar los barcos, atraídos por las grandes concentraciones de peces. Las comunidades costeras que dependen de la pesca sufrirían pérdidas económicas debido a la disminución de poblaciones de peces y la amenaza constante de estos gigantes. El turismo marino, como el buceo y las excursiones en barco, también se vería afectado. La perspectiva de encontrar un megalodón en su hábitat natural podría atraer a turistas en busca de emociones fuertes, pero también plantearía riesgos significativos. Los operadores turísticos tendrían que tomar medidas extremas para garantizar la seguridad de los turistas, lo que incrementaría los costos y la complejidad de estas actividades. Imagina un enfrentamiento titánico en las profundidades oscuras y misteriosas de un océano prehistórico, un encuentro entre dos colosos marinos que dominaban sus respectivos períodos. El megalodón, el gigantesco tiburón que reinaba en los mares del Mioceno y Plioceno, y el Mosasaurus, el formidable reptil marino del Cretácico tardío. En un escenario donde ambos titanes pudieran coexistir, el resultado sería un espectáculo aterrador de poder y brutalidad, una batalla épica que definiría la supremacía en el reino de las profundidades. El megalodón, con su longitud de hasta 18 metros y una mandíbula capaz de ejercer una fuerza devastadora, se movería con la gracia y precisión de un asesino experto. Sus dientes, cada uno de hasta 18 centímetros de largo, eran herramientas de destrucción diseñadas para partir huesos y carne con una facilidad aterradora.
Este tiburón gigante patrullaría las aguas, un cazador silencioso y letal, siempre listo para emboscar a su presa desde abajo o desde atrás, aprovechando su tamaño y velocidad para infligir un golpe mortal. Por otro lado, el Mosasaurus, un reptil marino que podía alcanzar longitudes de hasta 15 metros, era igualmente impresionante y temible. Con un cuerpo largo y musculoso, adaptado para la velocidad y la agilidad, el Mosasaurus era un depredador voraz. Sus mandíbulas estaban armadas con dientes afilados y cónicos, diseñados para perforar y desgarrar. Este monstruo marino tenía la capacidad de cazar en grupo, y su inteligencia y adaptabilidad lo hacían un oponente formidable. En un enfrentamiento directo, el Mosasaurus usaría su agilidad y velocidad para intentar superar la fuerza bruta del megalodón. El escenario está listo, un océano vasto y oscuro, donde cada sombra podría esconder la muerte. El megalodón se desplaza silenciosamente por las profundidades, sus ojos negros y fríos buscando una silueta en movimiento. De repente, el Mosasaurus aparece, su cuerpo sinuoso cortando el agua con una agilidad que desafía su tamaño. Los dos titanes se enfrentan, y el mar parece contener la respiración. El megalodón, confiando en su tamaño y fuerza, se lanza hacia el Mosasaurus con la intención de aplastarlo con un solo mordisco. Sin embargo, el Mosasaurus, con su agilidad superior, esquiva el ataque inicial y contraataca, mordiendo una de las aletas del megalodón. La batalla se convierte en un intercambio brutal de golpes y mordidas, cada uno utilizando sus habilidades para intentar dominar al otro. El agua alrededor de ellos se agita y se tiñe de rojo, testigo de la violencia desatada por estos dos colosos. El Mosasaurus, aprovechando su flexibilidad, intenta atacar los flancos del megalodón, buscando debilitarlo con múltiples mordidas rápidas. Pero el megalodón, con su impresionante capacidad de resistencia, soporta los ataques y responde con una mordida devastadora, logrando atrapar al Mosasaurus por el torso. La fuerza de la mordida del megalodón causa un crujido siniestro, mientras las costillas del Mosasaurus se rompen bajo la presión. Aún herido, el Mosasaurus no se rinde. Utiliza toda su fuerza restante para liberar su cuerpo de las mandíbulas del megalodón, lanzando una última serie de mordidas frenéticas en un intento desesperado por sobrevivir. La titanoboa es una serpiente prehistórica gigante que vivió hace aproximadamente 60 millones de años durante el período Paleoceno, poco después de la extinción de los dinosaurios. Es considerada la serpiente más grande conocida en la historia de la Tierra, con estimaciones que sugieren que podía alcanzar longitudes de hasta 12-15 metros y pesar alrededor de 1 tonelada. Este colosal reptil habitaba en lo que hoy es América del Sur, en particular en lo que ahora es Colombia. Su nombre, titanoboa, deriva de la combinación de titán, en referencia a su tamaño masivo, y boa, por su similitud con las serpientes modernas de la familia Boidae. La titanoboa era un depredador formidable que se cree que se alimentaba principalmente de peces y otros animales acuáticos, aunque debido a su tamaño, también habría sido capaz de cazar mamíferos y reptiles más pequeños que compartían su hábitat. Su existencia se conoce principalmente a través de fósiles encontrados en la formación Cerrejón en Colombia, donde se han descubierto numerosos restos fósiles bien conservados de esta especie. Estos fósiles han proporcionado valiosa información sobre la anatomía y el comportamiento de la titanoboa, así como sobre el clima y el medio ambiente en el que vivió. La titanoboa es un recordatorio fascinante de la diversidad y la magnitud de la vida en la Tierra en el pasado, y su descubrimiento ha generado un gran interés y estudio en el campo de la paleontología. Su tamaño y naturaleza impresionante la convierten en una figura destacada en el mundo de los reptiles prehistóricos. Dada su enorme tamaño y su hábitat predominantemente acuático, se cree que la titanoboa se alimentaba principalmente de una variedad de presas que compartían su entorno. Aunque no hay evidencia directa de su dieta, los científicos han realizado inferencias sobre las posibles presas de la titanoboa basándose en su tamaño y en el análisis de su anatomía. Dado que vivía en un ambiente tropical, se estima que la titanoboa habría tenido una dieta diversa que incluía principalmente peces grandes y otros animales acuáticos.
es probable que cazara especies de peces grandes que habitaban en los cuerpos de agua cercanos, como pirañas, bagres y otros peces grandes que vivían en los ríos y lagos de la región. Además de los peces, la titanoboa podría haber cazado otros animales acuáticos, como tortugas, cocodrilos y mamíferos semiacuáticos que se aventuraban cerca de los cuerpos de agua donde vivía la serpiente. Su tamaño masivo y su fuerza le habrían permitido capturar y alimentarse de estas presas con relativa facilidad. También es posible que la titanoboa cazara animales terrestres que compartían su entorno, como pequeños mamíferos, aves y reptiles. Sin embargo, debido a su tamaño y su adaptación al agua, es probable que las presas terrestres fueran menos comunes en su dieta en comparación con las acuáticas. En resumen, la titanoboa probablemente se alimentaba de una variedad de presas, principalmente peces grandes y otros animales acuáticos, pero también podría haber cazado ocasionalmente presas terrestres que compartían su hábitat. Su posición dominante como superpredador habría tenido un impacto significativo en el ecosistema en el que vivía. Dada su impresionante tamaño y su posición en la cadena alimentaria como uno de los principales depredadores de su época, es poco probable que la titanoboa tuviera depredadores naturales en su hábitat. Sin embargo, es importante considerar que ningún animal está completamente exento de riesgos, y aunque la titanoboa era un formidable depredador, aún podría haber enfrentado ciertos peligros. Es posible que, como otros grandes reptiles y animales prehistóricos, la titanoboa haya enfrentado competencia con otros depredadores contemporáneos que ocupaban nichos ecológicos similares. Aunque no hay evidencia directa de depredadores específicos que cazaran a la titanoboa, es probable que otros grandes reptiles como cocodrilos prehistóricos u otros animales carnívoros de su tiempo fueran potenciales competidores por recursos y presas en su entorno. Además, aunque no eran depredadores directos, los cambios en el clima y el medio ambiente podrían haber representado amenazas para la titanoboa y otros organismos de la época. Por ejemplo, eventos climáticos extremos o cambios en la disponibilidad de alimentos podrían haber tenido un impacto significativo en la población y la supervivencia de la titanoboa. En resumen, aunque la titanoboa era un depredador dominante en su entorno, es probable que haya enfrentado competencia con otros grandes reptiles y riesgos ambientales que podrían haber afectado su supervivencia y éxito como especie. Sin embargo, en términos de depredadores naturales directos, es poco probable que la titanoboa haya tenido muchos en su época debido a su tamaño y posición en la cadena alimentaria. La titanoboa vivió durante el período Paleoceno, aproximadamente hace 60 millones de años, poco después de la extinción de los dinosaurios. Durante este tiempo, compartió su entorno con una variedad de otras criaturas prehistóricas, tanto terrestres como acuáticas. Algunos de los animales que habrían sido contemporáneos de la titanoboa incluyen cocodrilos prehistóricos. Habría varios tipos de cocodrilos gigantes que compartían el hábitat acuático de la titanoboa. Estos cocodrilos podrían haber sido competidores por presas y recursos en los cuerpos de agua donde vivían. Tortugas gigantes. Había especies de tortugas de gran tamaño que habrían compartido los ríos y lagos con la titanoboa. Estas tortugas podrían haber sido presas potenciales para la serpiente gigante. Peces prehistóricos. En los cuerpos de agua cercanos, habría una variedad de peces de gran tamaño que habrían sido presas comunes para la titanoboa. Estos podrían incluir especies como pirañas gigantes y otros peces carnívoros. Mamíferos primitivos. Aunque los mamíferos de la época Paleoceno eran pequeños en comparación con los mamíferos modernos, habría habido varios tipos de mamíferos primitivos que compartían el hábitat terrestre con la titanoboa. Estos podrían haber sido presas potenciales o competidores por recursos en el ecosistema. Otros reptiles y serpientes. Además de los cocodrilos, habría otros reptiles y serpientes que compartían el mismo hábitat que la titanoboa. Estos podrían haber incluido varias especies de serpientes más pequeñas y otros reptiles terrestres. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de animales que habrían compartido el entorno con la titanoboa durante su época. Su presencia en el ecosistema habría sido parte de un complejo y diverso conjunto de interacciones entre las especies que habitaban la región en ese momento. La titanoboa, al igual que muchas otras especies prehistóricas, se extinguió hace aproximadamente 58 millones de años.
al final del período Paleoceno. El dientes de sable es un término comúnmente utilizado para referirse a un grupo de mamíferos extintos pertenecientes a la familia Felidae, que se caracterizaban por tener enormes y afilados colmillos. Estos felinos vivieron durante el período geológico del Pleistoceno, que abarcó desde hace aproximadamente 2.5 millones de años hasta hace unos 10.000 años. El más conocido de los dientes de sable es el Smilodon, que vivió en América del Norte y del Sur durante el Pleistoceno. Tenía colmillos largos y curvados que podían medir hasta 28 centímetros de largo en algunas especies. Se cree que utilizaban estos colmillos para atrapar y matar a sus presas, que probablemente incluían grandes mamíferos como mamuts y bisontes. Aunque los dientes de sable son a menudo retratados como fieros depredadores, también enfrentaron desafíos en su entorno. La extinción de grandes mamíferos durante el final del Pleistoceno, posiblemente debido a cambios climáticos y a la actividad humana, pudo haber contribuido a la desaparición de los dientes de sable y otros grandes carnívoros de la época. Además del Smilodon, existieron otras especies de dientes de sable, como el Homotherium y el Megantherion, cada uno con sus propias características distintivas y adaptaciones para la caza. Estos fascinantes depredadores han capturado la imaginación de científicos y entusiastas de la paleontología durante mucho tiempo y continúan siendo objeto de estudio y especulación sobre su comportamiento y ecología. El Smilodon y el Megantherion son dos géneros diferentes de felinos dientes de sable que vivieron durante el Pleistoceno, pero tenían algunas diferencias distintivas: tamaño y apariencia física. El Smilodon generalmente era más grande y robusto que el Megantherion. Smilodon tenía un cuerpo más macizo y musculoso, con miembros cortos y fuertes, mientras que el Megantherion tenía un cuerpo más esbelto y ágil, con miembros más largos. Colmillos. Aunque ambos tenían colmillos largos y curvados, los colmillos del Smilodon eran más largos en comparación con su cráneo que los del Megantherion. Además, los colmillos del Smilodon eran más robustos y aplanados lateralmente, mientras que los del Megantherion eran más delgados y comprimidos lateralmente. Hábitat y distribución. El Smilodon tenía una distribución más amplia en América del Norte y del Sur, mientras que el Megantherion tenía una distribución más amplia en Europa, Asia y África. Comportamiento de caza. Se cree que el Smilodon tenía un enfoque de caza más especializado, utilizando sus colmillos para atrapar y someter a presas grandes, posiblemente esperando emboscarlas desde la maleza. En contraste, el Megantherion se cree que tenía un estilo de caza más ágil y menos dependiente de los colmillos, posiblemente cazando presas más pequeñas y rápidas. Estas diferencias sugieren adaptaciones y nichos ecológicos ligeramente diferentes para cada especie de felino dientes de sable, lo que podría haber permitido que coexistieran en algunos hábitats durante el Pleistoceno. El estilo de vida del Smilodon, al igual que el de otros felinos dientes de sable, está sujeto a interpretación basada en evidencia fósil y en analogías con especies felinas modernas. Aquí hay algunas características principales que se creen sobre el estilo de vida del Smilodon. Caza de presas grandes. Se cree que el Smilodon era un cazador de presas grandes, probablemente mamíferos herbívoros como mamuts, bisontes y caballos prehistóricos. Sus colmillos largos y afilados sugieren que eran adaptaciones para perforar y desgarrar la carne de presas grandes. Es posible que el Smilodon emboscara a sus presas, esperando en la vegetación para atacar en un momento oportuno. Dependencia de sus colmillos. A diferencia de los felinos modernos que suelen matar a sus presas con mordidas en la garganta, se cree que el Smilodon dependía más de sus colmillos para someter a sus presas. Una vez que habían herido a su presa con los colmillos, probablemente esperaban a que la presa debilitada sucumbiera antes de comenzar a alimentarse. Comportamiento social. Se ha especulado sobre el comportamiento social del Smilodon, con algunas evidencias que sugieren que podrían haber vivido en grupos familiares o manadas. Esto se basa en la presencia de fósiles de Smilodon encontrados en asociaciones cercanas entre sí, lo que indica que podrían haberse agrupado o interactuado en cierta medida. Competencia con otros depredadores.
Durante el Pleistoceno, el Smilodon habría competido por recursos y presas con otros grandes depredadores como los lobos gigantes, como el Canis dirus, y los osos pardos prehistóricos. Esta competencia habría moldeado su ecología y comportamiento de caza. En resumen, el Smilodon era un cazador especializado en presas grandes, que dependía en gran medida de sus colmillos para capturar y someter a sus presas. Su estilo de vida incluía probablemente un comportamiento social en grupo y la competencia con otros grandes depredadores por recursos en su entorno. Durante su periodo de existencia, el Smilodon, al igual que otros grandes depredadores del Pleistoceno, podría haber enfrentado competencia y confrontaciones con otros grandes carnívoros que compartían su hábitat y dieta. Sin embargo, no hay un enemigo específico identificado como el principal de Smilodon. En ese entorno, los grandes depredadores como los lobos gigantes, como el Canis dirus, los osos pardos prehistóricos e incluso otros felinos como el Homotherium podrían haber representado competencia por presas y territorios. Además, Smilodon podría haber tenido enfrentamientos ocasionales con humanos prehistóricos, aunque estos encuentros no necesariamente serían los principales enemigos, ya que los humanos no siempre eran depredadores directos de estos animales. La dinámica de las relaciones entre estos diferentes depredadores prehistóricos habría sido compleja y variada según el lugar y el periodo de tiempo específicos. El Smilodon y otros felinos dientes de sable se extinguieron al final del Pleistoceno, hace aproximadamente 10.000 años. Este periodo coincide con el final de la última glaciación y marca el comienzo del periodo geológico conocido como el Holoceno, durante el cual estamos actualmente. La extinción del Smilodon y otras megafaunas del Pleistoceno es un tema de debate entre los científicos, y hay varias teorías sobre las causas de su desaparición. Algunas de las hipótesis incluyen cambios climáticos, la llegada de humanos cazadores, enfermedades y la combinación de varios factores. Es probable que múltiples factores hayan contribuido a la extinción de estos impresionantes depredadores y otros grandes mamíferos de la época. Es posible que los primeros humanos, como los cazadores-recolectores del Paleolítico, hayan interactuado con el Smilodon y otros grandes mamíferos del Pleistoceno. Sin embargo, la evidencia directa de la caza de Smilodon por parte de los humanos es limitada y controvertida. Se han encontrado restos de Smilodon en yacimientos arqueológicos que sugieren que los humanos y estos felinos podrían haber coexistido en el mismo periodo de tiempo y espacio. Algunos fósiles de Smilodon muestran evidencia de fracturas que podrían haber sido causadas por armas de caza, como lanzas u otros artefactos líticos. Sin embargo, estas marcas también podrían haber sido causadas por encuentros con otros animales o durante la lucha entre individuos de la misma especie. La caza de grandes mamíferos por parte de humanos durante el Pleistoceno es un área activa de investigación en la paleoantropología y arqueología. En el cuarto episodio de Mundo Dinosaurio, nos sumergiremos en las insondables profundidades de los océanos prehistóricos, un reino dominado por gigantes y depredadores que redefinieron la lucha por la supervivencia. En estas aguas ancestrales, el Leviatán Melvillei, una ballena depredadora de proporciones épicas, se enfrentaba al terror absoluto del mar, el Megalodón, un tiburón que alcanzaba hasta 18 metros de longitud, con mandíbulas capaces de triturar huesos. Estos colosos no solo compartían el mismo entorno, sino que competían por las mismas presas, creando un equilibrio brutal en el que solo los más fuertes sobrevivían. Pero las sorpresas no terminan aquí. En estos mares también coexistían otras criaturas igual de fascinantes, como las enigmáticas focas prehistóricas. Entre ellas se encontraba Acrofoca, un pinnípedo del Mioceno tardío, que surcaba estas aguas plagadas de depredadores gigantes. Adaptada a un mundo feroz y competitivo, Acrofoca ofrecía un vistazo único a la diversidad y adaptación de la vida marina, en un entorno tan hostil como majestuoso. Prepárate para explorar un ecosistema, donde cada criatura, desde los depredadores gigantes hasta los más misteriosos habitantes, cuenta una historia de evolución, poder y resiliencia. Acompáñanos en este viaje al pasado
y descubre los secretos de los mares dominados por los titanes prehistóricos. El Leviatán Melvillei fue uno de los depredadores más formidables que alguna vez surcó los mares prehistóricos. Este colosal cetáceo, cuyo nombre rinde homenaje tanto al Leviatán bíblico como al escritor Herman Melville, autor de Moby Dick, era una ballena depredadora que vivió durante el Mioceno tardío, hace aproximadamente entre 9 y 10 millones de años. Con un tamaño que podía superar los 17 metros de longitud y con dientes que alcanzaban hasta los 36 centímetros, era un verdadero gigante de los océanos, diseñado para cazar y dominar su entorno. Sus poderosas mandíbulas, con una fuerza de mordida descomunal, le permitían enfrentar presas de gran tamaño, como otros mamíferos marinos, calamares gigantes y posiblemente incluso tiburones. En este vasto ecosistema marino del Mioceno, el Leviatán compartía su hogar con una variedad de criaturas, entre ellas las enigmáticas focas prehistóricas, como Acrofoca longirostris. Esta especie de foca, que habitó las aguas de lo que hoy es América del Sur, se destacaba por su agilidad en el agua, una característica que le permitía evadir a los numerosos depredadores que rondaban los océanos de la época. Aunque mucho más pequeña en tamaño, con una longitud estimada de apenas 1,5 metros, la acrofoca poseía adaptaciones que la convertían en una nadadora eficiente, ideal para desplazarse rápidamente en busca de peces y calamares, su principal fuente de alimento. Sin embargo, esta agilidad no era suficiente para garantizarle seguridad en un mundo donde depredadores como el Leviatán acechaban. Hola a todos, amigos de Mundo Dinosaurio. Soy yo, Rexy, su tiranosaurio favorito, y no podía dejar pasar la oportunidad de tener unos minutos en este increíble documental. Hace mucho que no me veían, ¿verdad? Estoy muy emocionado de volver a aparecer frente a ustedes y ser parte de esta épica aventura prehistórica. Los océanos del Mioceno están llenos de historias fascinantes y criaturas extraordinarias como el Leviatán y la acrofoca. Pero que no se les olvide quién es el verdadero rey de la prehistoria. Ruge con orgullo. Gracias por permitirme compartir este momento con ustedes, queridos fans. Sé que me extrañaron, y yo también los extrañé muchísimo. Ahora los dejo para que sigan disfrutando del documental, porque aún quedan muchos secretos por descubrir en este vasto y asombroso mundo que tanto amamos. No se olviden de rugir fuerte, darle like al video y compartirlo para que todos conozcan estas maravillas prehistóricas. Esto fue un pequeño regalo para mí y para ustedes. Hasta la próxima, exploradores del tiempo. Rexy se despide con un rugido de pura emoción. Hola a todos, exploradores de lo salvaje. Ya estamos de vuelta, ¿les gustó ver de nuevo a Rexy? Nuestro querido tiranosaurio siempre tiene una forma única de animar cualquier documental, ¿no creen? Pero no perdamos más tiempo, porque ahora nos sumergiremos en lo más profundo de los mares prehistóricos para hablar de otro enfrentamiento épico entre gigantes de los océanos, los megalodones y el Leviatán Melvillei. Prepárense, porque lo que viene es fascinante. El megalodón, cuyo nombre significa diente grande, fue uno de los tiburones más temidos y gigantescos que jamás existieron. Este coloso alcanzaba longitudes de hasta 18 metros, con una fuerza de mordida que hacía que cualquier presa quedara indefensa. Sus dientes, de hasta 18 centímetros, estaban diseñados para triturar huesos y carne con facilidad, convirtiéndolo en un verdadero depredador tope. Vivió en los océanos cálidos del Mioceno y Plioceno, dominando las aguas y cazando ballenas, pinípedos y otros tiburones de gran tamaño. Sin embargo, el megalodón no estaba solo en su reino. Durante su reinado, coexistió con el formidable Leviatán Melvillei, una ballena depredadora de más de 17 metros de longitud que cazaba, utilizando no solo su enorme tamaño, sino también su inteligencia y sus dientes mortales, que eran incluso más grandes que los del megalodón. Ambos depredadores compartían el mismo hábitat y las mismas presas, lo que inevitablemente los llevó a competir directamente. La relación entre el megalodón y el Leviatán debió ser una mezcla de rivalidad y oportunidades.
Estos titanes no solo cazaban animales de gran tamaño, como ballenas más pequeñas y otros mamíferos marinos, sino que probablemente también competían entre sí por el dominio de los mares. Un encuentro entre un megalodón y un leviatán habría sido una lucha colosal, con ambos animales usando su inmenso poder para intentar superar al otro. Mientras que el megalodón confiaba en la fuerza bruta y su habilidad para emboscar a sus presas, el leviatán tenía la ventaja de ser un mamífero, con mayor capacidad cerebral y estrategias de caza más complejas. Sin embargo, estos enfrentamientos probablemente no eran comunes, ya que ambos preferirían evitar un combate que pudiera resultar fatal para cualquiera de los dos. La coexistencia entre el megalodón y el leviatán también nos muestra cómo los océanos prehistóricos eran ecosistemas increíblemente diversos y competitivos. Estas criaturas colosales desempeñaban roles esenciales en la cadena trófica, controlando las poblaciones de sus presas y manteniendo el equilibrio en el ecosistema. Pero también es un recordatorio de cómo incluso los depredadores más grandes no estaban completamente a salvo. La competencia por recursos limitados y las presiones ambientales eventualmente contribuyeron a su extinción. Así que, mientras seguimos explorando estas fascinantes criaturas, no podemos evitar imaginar cómo habría sido nadar en un océano donde un megalodón podría emerger de las sombras o un leviatán podría atacar con sus temibles mandíbulas. Los mares del pasado eran un lugar tan aterrador como emocionante. Pero ahora sigamos adelante, porque aún hay más secretos por descubrir en este épico viaje por el tiempo. Acompáñenme. ¡Cuidado! Se nos ha cruzado un megalodón en el camino. Este coloso marino, con su cuerpo imponente y su mandíbula descomunal, parece estar patrullando estas aguas en busca de su próxima presa. Imaginen por un momento el impacto de nadar junto a esta máquina de cazar de hasta 18 metros de longitud, con una mordida capaz de triturar huesos en segundos. Pero no olvidemos que, en estas aguas prehistóricas, el megalodón no estaba solo en la cima de la cadena alimenticia. También debía enfrentarse al feroz leviatán Melvillei, un depredador igualmente impresionante, que no solo competía con el megalodón, sino que en ocasiones lo cazaba. La lucha entre un leviatán y un megalodón habría sido un espectáculo titánico, una batalla de estrategias y fuerza bruta. El megalodón, con su cuerpo ágil para emboscadas y su mandíbula llena de dientes en forma de cuchilla, habría intentado un ataque rápido y directo, buscando desgarrar partes vulnerables del leviatán, como las aletas o el abdomen. Por otro lado, el leviatán, mucho más inteligente gracias a su capacidad cerebral superior, habría usado su fuerza física y su astucia para contraatacar. Con dientes más largos y robustos, diseñados para desgarrar carne y aplastar huesos, el leviatán habría tenido la ventaja en un enfrentamiento cercano, utilizando su enorme cabeza como un ariete para golpear y desorientar al tiburón gigante. Estas peleas probablemente no eran comunes, ya que ambos sabían que un enfrentamiento directo podría resultar fatal, pero cuando ocurrían, debían ser brutales e inolvidables. La rivalidad no terminaba ahí. Ambos depredadores compartían el mismo objetivo: las ballenas y otros grandes mamíferos marinos que habitaban las aguas del Mioceno. Sin embargo, los leviatanes, organizados quizás en pequeños grupos o utilizando tácticas cooperativas, lograron adaptarse mejor en ciertos momentos, especialmente en el conflicto por los recursos limitados. Cuando las presas más grandes empezaron a escasear, los leviatanes comenzaron a tomar represalias directas contra sus competidores, dirigiendo su atención a los megalodones más jóvenes o semiadultos. Estos tiburones más pequeños, aunque todavía poderosos, eran menos experimentados y más vulnerables frente a la fuerza y la estrategia de un leviatán adulto. Imaginen la escena: un joven megalodón, de unos 10 metros de longitud, patrullando las aguas en busca de alimento. De repente, un grupo de leviatanes aparece, liderado por un individuo adulto de más de 17 metros. Usando su inteligencia, los leviatanes rodean al tiburón, bloqueando sus rutas de escape. El megalodón intenta defenderse, lanzando mordidas rápidas para mantener a raya a sus atacantes, pero el leviatán líder, con un movimiento preciso, lo golpea en el flanco con su cabeza masiva, desorientándolo. En cuestión de minutos, los leviatanes aprovechan la confusión para atacar en equipo, desgarrando al megalodón con sus mandíbulas implacables.
Este tipo de comportamiento no solo garantizaba su supervivencia, sino que también demostraba la ventaja que ofrecía la inteligencia en un mundo donde el tamaño y la fuerza no siempre eran suficientes. Estas represalias de los leviatanes contra los megalodones más jóvenes probablemente tuvieron un impacto en la dinámica de los océanos prehistóricos. Si bien el megalodón seguía siendo un depredador formidable, estos enfrentamientos con los leviatanes habrían reducido su población juvenil, afectando su capacidad de dominación a largo plazo. Esto, combinado con los cambios climáticos y la disminución de las grandes presas, contribuyó eventualmente al declive de ambos gigantes. Sin embargo, mientras estuvieron presentes, los mares del Mioceno fueron un escenario de competencia feroz, con dos de los depredadores más icónicos de la historia luchando por la supremacía en un mundo lleno de misterios y peligros. Qué increíble habría sido presenciar este enfrentamiento de titanes en las profundidades de un océano salvaje y primitivo. En las profundidades del océano prehistórico, donde el peligro acechaba detrás de cada sombra, el Leviatán Melvillei no solo era un competidor, sino también el verdadero estratega del mar. Este gigantesco cetáceo, de más de 17 metros de longitud y equipado con dientes más grandes que los de un Tyrannosaurus Rex, no solo cazaba para sobrevivir, dominaba con astucia. Entre sus presas favoritas estaban los gigantescos megalodones semiadultos, tiburones que aún no alcanzaban su tamaño máximo, pero que ya eran lo suficientemente grandes para representar un desafío digno. Sin embargo, el Leviatán no era un simple cazador, era un depredador calculador, un maestro de la persecución y el acoso, capaz de coronarse como el verdadero apex de su época. El océano no era un lugar seguro para los jóvenes megalodones. Mientras estos tiburones intentaban afianzar su lugar como depredadores en el vasto ecosistema marino, los leviatanes los acechaban en las sombras. Con su inteligencia superior, estos colosos marinos implementaban estrategias de caza que superaban cualquier táctica de emboscada que un megalodón pudiera imaginar. En lugar de depender únicamente de la fuerza bruta, los leviatanes usaban la persecución constante como su mejor arma. Una vez que localizaban a un joven megalodón, lo acosaban sin descanso, desgastando su resistencia y aprovechando cada debilidad. El leviatán no cazaba de manera impulsiva, seleccionaba a su objetivo cuidadosamente. Cuando encontraba un megalodón que no alcanzaba todavía la madurez completa, probablemente alrededor de los 10 o 12 metros de longitud, sabía que tenía una oportunidad perfecta. Estos tiburones semiadultos eran fuertes y rápidos, pero aún carecían de la experiencia necesaria para enfrentarse a una amenaza tan calculadora. El leviatán, con su impresionante capacidad para comunicarse y coordinarse, comenzaba su ataque con movimientos estratégicos. Si estaba en grupo, otros miembros de su especie ayudaban a rodear al tiburón, bloqueando sus rutas de escape y forzándolo a gastar energía en maniobras evasivas. La persecución podía durar horas. El megalodón intentaba zafarse, usando su agilidad para cambiar de dirección y su poderoso cuerpo para aumentar la distancia. Pero el leviatán, con pulmones capaces de soportar inmersiones prolongadas, sabía cómo esperar. Usaba su imponente cuerpo como un ariete, embistiendo al tiburón para desorientarlo y obligándolo a mantener un ritmo frenético que no podía sostener indefinidamente. Una vez que el megalodón mostraba signos de fatiga, el leviatán daba el golpe final. Con una precisión quirúrgica, lanzaba mordidas a las aletas y al abdomen del tiburón, inmovilizándolo. En esos momentos, la lucha dejaba de ser una cuestión de fuerza y se convertía en un espectáculo de dominio absoluto. Lo más aterrador de estas cacerías era la naturaleza metódica del leviatán. No actuaba impulsivamente. Cada movimiento estaba diseñado para desgastar y someter. Este comportamiento, junto con su capacidad para trabajar en equipo, lo convertía en el depredador apex por excelencia. Mientras que el megalodón dependía de emboscadas rápidas para atrapar a sus presas, el leviatán no temía una persecución prolongada. Sabía que su combinación de fuerza, resistencia y estrategia siempre lo ponía en ventaja, especialmente contra rivales jóvenes e inexpertos. A lo largo de miles de años, estas cacerías furtivas moldearon el ecosistema marino del Mioceno. Los megalodones semiadultos, constantemente acosados y perseguidos por los leviatanes, enfrentaron una presión evolutiva implacable.
Esto no solo limitó su capacidad de alcanzar la madurez en grandes números, sino que también permitió que los leviatanes reforzaran su posición como los gobernantes indiscutibles de los mares. El mamut lanudo, conocido científicamente como Mammutus primigenius, es una de las especies más icónicas de la megafauna del Pleistoceno, un periodo que abarca desde hace aproximadamente 2.6 millones hasta 11.700 años. Estos majestuosos animales vagaban por las frías estepas de Europa, Asia y América del Norte, adaptados perfectamente a las duras condiciones glaciares gracias a varias características físicas distintivas. El mamut lanudo era similar en tamaño a los elefantes africanos modernos, con machos que alcanzaban alturas de hasta 3.5 metros y pesaban alrededor de 6 toneladas. Sin embargo, lo que los diferenciaba notablemente era su espeso pelaje de doble capa. Una capa externa de largos pelos oscuros y una capa interna de lana más corta y densa, que les proporcionaba un aislamiento efectivo contra el frío extremo. Además de su pelaje, los mamuts lanudos poseían una gruesa capa de grasa subcutánea que les ayudaba a mantener el calor corporal. Sus colmillos largos y curvados, que podían medir hasta 4 metros, eran utilizados no solo para defensa y lucha entre machos, sino también para cavar en la nieve en busca de vegetación durante los inviernos largos y severos. La dieta del mamut lanudo consistía principalmente en hierbas, juncos y otros tipos de vegetación que crecían en las estepas frías. Eran animales herbívoros que necesitaban consumir grandes cantidades de plantas diariamente para mantener su enorme tamaño. Sus dientes, adaptados para triturar material vegetal duro, se renovaban varias veces a lo largo de su vida, lo que les permitía seguir alimentándose eficazmente durante muchos años. El mamut lanudo coexistió con los primeros humanos, y hay evidencia de que estos humanos cazaban mamuts para obtener carne, pieles y huesos. Las pieles eran utilizadas para fabricar ropa y refugios, mientras que los huesos y colmillos servían para hacer herramientas y artefactos. Las pinturas rupestres y esculturas descubiertas en diversas partes del mundo también indican que los mamuts lanudos ocupaban un lugar importante en la vida y la cultura de estos pueblos prehistóricos. La extinción del mamut lanudo, que ocurrió hace aproximadamente 4.000 años, es un tema de intenso debate entre los científicos. Las teorías más aceptadas sugieren que una combinación de factores contribuyó a su desaparición. El cambio climático al final de la última glaciación provocó un calentamiento global que alteró significativamente su hábitat, reduciendo la disponibilidad de su principal fuente de alimento. Al mismo tiempo, la presión de caza por parte de los humanos pudo haber acelerado su declive. Hoy en día, el mamut lanudo sigue siendo objeto de fascinación tanto para el público en general como para los científicos. Los descubrimientos de mamuts congelados en el permafrost siberiano han proporcionado una cantidad significativa de información sobre su biología y ecología. Estos especímenes congelados, algunos de los cuales están increíblemente bien preservados, permiten a los investigadores estudiar el ADN del mamut lanudo, lo que ha llevado a discusiones sobre la posibilidad de clonar a estos animales y traerlos de vuelta a la vida en un proceso conocido como de extinción. El mamut lanudo no solo es un símbolo de la vida en la edad de hielo, sino también una ventana crucial para entender la historia de nuestro planeta y la interacción entre especies durante uno de los periodos más fríos de la historia de la Tierra. A medida que la ciencia avanza, los mamuts lanudos continúan capturando nuestra imaginación y expandiendo nuestro conocimiento sobre la vida prehistórica. El mamut lanudo no se extinguió de golpe debido al frío. De hecho, la extinción del mamut lanudo fue un proceso gradual que se produjo por una combinación de factores, y no por un único evento catastrófico relacionado con el frío. El final de la última glaciación, hace aproximadamente 10.000 a 12.000 años, trajo consigo un cambio climático significativo. A medida que el clima se fue calentando, los hábitats que los mamuts lanudos habían dominado durante miles de años comenzaron a cambiar drásticamente. Las vastas estepas heladas, ricas en pastos y plantas que constituían la dieta de los mamuts, se transformaron en bosques y tundras menos adecuadas para su alimentación.
Esta transformación del hábitat redujo la disponibilidad de alimentos adecuados para los mamuts, lo que afectó negativamente a sus poblaciones. Además del cambio climático, la presión de caza por parte de los humanos también jugó un papel crucial en la extinción del mamut lanudo. Los humanos que coexistieron con los mamuts cazaban estos animales por su carne, pieles y huesos. La caza intensiva, junto con el deterioro de su hábitat, contribuyó a una disminución significativa de sus poblaciones. Las pruebas arqueológicas, como los restos de campamentos humanos y herramientas de caza encontradas junto a huesos de mamut, sugieren que la caza fue un factor importante en su declive. Otra teoría que podría haber contribuido a su extinción es la presión adicional de enfermedades que pudieron haber afectado a las poblaciones de mamuts debilitadas por la escasez de alimentos y la caza humana. El último reducto conocido de los mamuts lanudos fue la isla de Wrangel en el Océano Ártico, donde pequeñas poblaciones sobrevivieron hasta hace unos 4.000 años. Este aislamiento geográfico permitió que los mamuts sobrevivieran más tiempo en comparación con sus contrapartes continentales, pero eventualmente ellos también sucumbieron a los mismos factores de cambio climático, disponibilidad de recursos y posibles enfermedades. En resumen, la extinción del mamut lanudo fue el resultado de un conjunto de factores ambientales y humanos. No fue un evento súbito causado por el frío, sino un proceso complejo que involucró cambios en el clima, la transformación del hábitat, la caza humana y posiblemente enfermedades. Este conjunto de factores contribuyó a la desaparición gradual de una de las especies más emblemáticas de la megafauna del Pleistoceno. El mamut lanudo, Mammutus primigenius, coexistió con varias especies de osos prehistóricos, entre ellos el oso de las cavernas, Ursus spelaeus. El oso de las cavernas fue una especie de gran tamaño que habitó Europa durante el Pleistoceno, el mismo periodo en el que vivieron los mamuts lanudos. El oso de las cavernas, que se extinguió aproximadamente hace 24.000 años, era un herbívoro en gran medida, aunque también se cree que tenía una dieta omnívora similar a la de los osos modernos. Su coexistencia con los mamuts lanudos se daba en las frías estepas y tundras de Europa, donde ambos competían indirectamente por algunos de los mismos recursos vegetales, aunque no de manera directa o agresiva, debido a sus diferentes nichos ecológicos. En cuanto a los depredadores, el mamut lanudo era un animal demasiado grande para ser cazado regularmente por la mayoría de los carnívoros de su tiempo. No obstante, los mamuts jóvenes, enfermos o viejos podían ser presas de grandes depredadores como los leones de las cavernas, los tigres dientes de sable y los lobos gigantes. Estos depredadores probablemente aprovechaban las oportunidades cuando los mamuts estaban en una posición vulnerable, pero los adultos sanos rara vez eran atacados debido a su tamaño y fuerza. La mayor y más significativa competencia que enfrentaron los mamuts lanudos fue la de los humanos prehistóricos. Los humanos cazaban mamuts no solo por su carne, sino también por sus pieles y huesos, que utilizaban para hacer ropa, refugios y herramientas. La caza intensiva por parte de los humanos pudo haber ejercido una presión considerable sobre las poblaciones de mamuts, especialmente en combinación con los cambios ambientales que ya estaban afectando su hábitat. Además de la caza, los humanos también competían con los mamuts por el uso del mismo territorio y recursos. A medida que las poblaciones humanas crecían y se expandían, la ocupación de áreas por asentamientos humanos y la utilización de los mismos recursos vegetales y animales que los mamuts necesitaban para sobrevivir aumentaron la presión sobre las poblaciones de mamuts. En resumen, mientras que el mamut lanudo no tenía rivales naturales directos en términos de competencia uno a uno por el mismo nicho ecológico, sí enfrentaba competencia indirecta con otros grandes herbívoros y una presión significativa de los depredadores en determinadas circunstancias. Sin embargo, la competencia más crítica y determinante para su supervivencia provino de los humanos, quienes, a través de la caza y la expansión territorial, contribuyeron en gran medida a su eventual extinción. Otro oso prehistórico significativo que coexistió con el mamut lanudo fue el oso pardo, Ursus arctos, que todavía existe hoy en día y se encontraba en una amplia gama de hábitats que incluían regiones del norte de Eurasia y América del Norte. Aunque el oso pardo es más omnívoro y no tan especializado como el oso de las cavernas, ambos tipos de osos habrían interactuado con los mamuts en su entorno compartido.
Aparte de estos, el oso de cara corta, Arctodus simus, que habitaba América del Norte, también coexistió con el mamut lanudo. El oso de cara corta era uno de los carnívoros más grandes de su tiempo, y aunque su dieta exacta es objeto de debate, se cree que era al menos parcialmente carnívoro y habría podido enfrentarse a los mamuts lanudos, especialmente a los jóvenes, enfermos o viejos, cuando se presentaba la oportunidad. La interacción entre los mamuts lanudos y estos osos prehistóricos se limitaba en gran medida a la competencia por recursos y, en algunos casos, a la depredación oportunista. Los osos, al ser en su mayoría omnívoros y carroñeros, podían aprovecharse de las carcasas de mamuts muertos o de los restos dejados por los humanos después de una caza. Sin embargo, los mamuts adultos, debido a su gran tamaño y fuerza, rara vez eran atacados directamente por estos osos. En resumen, el mamut lanudo coexistió con varios osos prehistóricos, incluyendo el oso de las cavernas, el oso pardo y el oso de cara corta. Si bien no competían directamente por los mismos recursos en un sentido agresivo, sus interacciones habrían sido parte del complejo ecosistema del Pleistoceno, donde la competencia por recursos y la depredación oportunista formaban parte de la dinámica natural. La relación entre los mamuts lanudos, Mammutus primigenius, y los humanos prehistóricos fue compleja y multifacética, caracterizada principalmente por la caza y la utilización de recursos, pero también por el respeto y la admiración que los humanos sentían hacia estos majestuosos animales. Los mamuts lanudos jugaron un papel crucial en la vida de los humanos durante el Pleistoceno, y esta relación dejó una huella significativa en la cultura y la supervivencia de las comunidades humanas de la época. Los humanos cazaban mamuts lanudos principalmente por su carne, que proporcionaba una fuente crucial de alimento. Además de la carne, los humanos utilizaban prácticamente todas las partes del mamut. Las pieles gruesas y lanosas se empleaban para fabricar ropa y refugios, ofreciendo protección contra el frío extremo de la época. Los huesos y colmillos de mamut eran materiales valiosos para la fabricación de herramientas, armas y artefactos. Los colmillos en particular eran utilizados para hacer puntas de lanza, cuchillos y artefactos artísticos y simbólicos. La caza de mamuts era una tarea ardua y peligrosa que requería organización, cooperación y habilidades avanzadas. Los humanos utilizaban una variedad de técnicas para cazar estos gigantes, incluyendo el uso de trampas, emboscadas y armas como lanzas y flechas. La evidencia arqueológica muestra que los humanos prehistóricos planificaban cuidadosamente las cacerías y trabajaban en grupos para abatir a estos enormes animales. Además de su valor práctico, los mamuts lanudos también tenían un significado cultural y espiritual para los humanos prehistóricos. Las representaciones de mamuts en pinturas rupestres, esculturas y grabados encontrados en Europa y Asia sugieren que estos animales ocupaban un lugar importante en el arte y la mitología de las comunidades humanas. Estas representaciones artísticas indican un profundo respeto y admiración por los mamuts, que posiblemente eran vistos como símbolos de fuerza, resistencia y abundancia. El Sarcosuchus, también conocido como el cocodrilo supergigante, fue uno de los mayores depredadores semiacuáticos que han existido. Vivió hace aproximadamente 112 millones de años, durante el período Cretácico, en lo que hoy es África y América del Sur. Su tamaño era colosal, alcanzando entre 11 y 12 metros de longitud y un peso estimado de 8 toneladas, lo que lo convertía en un verdadero gigante en comparación con los cocodrilos actuales. Su cráneo medía más de 1,5 metros de largo y estaba armado con una gran cantidad de dientes cónicos y afilados, diseñados para atrapar a sus presas con una fuerza devastadora. Se cree que su dieta era variada, incluyendo peces de gran tamaño y posiblemente incluso dinosaurios que se aventuraban demasiado cerca del agua. Una de sus características más llamativas era una protuberancia ósea en el extremo de su hocico, cuya función aún no se comprende del todo, pero se especula que podría haber servido para la amplificación de sonidos o como una estructura de reconocimiento entre individuos de la misma especie.
A diferencia de los cocodrilos modernos, el Sarcosuchus tenía un crecimiento continuo a lo largo de su vida, lo que significa que los ejemplares más viejos eran auténticos monstruos de las aguas. Su hábitat incluía ríos y lagos de climas tropicales, donde acechaba sigilosamente a sus presas antes de lanzar ataques fulminantes. Aunque era un superdepredador en su ecosistema, con el paso del tiempo y los cambios ambientales, su linaje no logró sobrevivir y eventualmente desapareció, dejando solo sus fósiles como testigos de su existencia. Su descubrimiento en el Sahara ha sido clave para entender la evolución de los cocodrilos y su relación con otros reptiles prehistóricos, consolidándolo como uno de los depredadores más impresionantes que han existido en la historia de la Tierra. La mandíbula del Sarcosuchus es una de sus características más fascinantes y enigmáticas. Su hocico era extremadamente largo y estrecho en comparación con los cocodrilos actuales, lo que sugiere que estaba diseñado para sujetar y someter presas resbaladizas como grandes peces. Sin embargo, su tamaño y fortaleza indican que también podía enfrentarse a presas más grandes, como pequeños dinosaurios que se acercaban al agua. Lo más llamativo de su estructura mandibular es una protuberancia ósea en el extremo del hocico, cuyo propósito aún no está completamente claro. Algunos científicos creen que esta estructura pudo haber servido como un amplificador de sonidos, permitiéndole comunicarse con otros individuos de su especie a través del agua, similar a lo que hacen algunos cocodrilos modernos. Otra teoría sugiere que esta protuberancia podría haber funcionado como un refuerzo estructural para soportar la presión de las mordidas, lo que le daba una ventaja al cazar presas de gran tamaño. Su mandíbula también albergaba una impresionante cantidad de dientes cónicos y afilados que no estaban diseñados para cortar, sino para sujetar con una fuerza extrema, impidiendo que la presa escapara. Este diseño era ideal para un depredador semiacuático que dependía de emboscadas rápidas y letales. Además, a diferencia de los cocodrilos modernos, los estudios de su cráneo han revelado que el Sarcosuchus no tenía la misma especialización en cazar solo en el agua, lo que sugiere que pudo haber sido un depredador más versátil, capaz de atacar tanto en el medio acuático como en las orillas. Su mandíbula, con una estructura robusta y dientes perfectamente adaptados para sujetar y desgarrar, demuestra que era un cazador formidable en su ecosistema, consolidándose como uno de los reptiles más impresionantes que han existido en la historia de la Tierra. El Sarcosuchus era un superdepredador que dominaba los ecosistemas acuáticos del Cretácico temprano, y su dieta reflejaba su enorme tamaño y su impresionante capacidad de caza. Se cree que su alimentación era variada, adaptándose a las presas más abundantes en su hábitat, lo que le permitía sobrevivir en los ríos y lagos de lo que hoy es África y América del Sur. Una de sus principales fuentes de alimento eran los peces de gran tamaño, ya que su hocico largo y estrecho estaba diseñado para atrapar y sujetar presas resbaladizas con una fuerza increíble. Sus dientes cónicos y afilados eran ideales para perforar escamas gruesas y sujetar con firmeza a peces que podían alcanzar dimensiones considerables en aquellos tiempos. Sin embargo, su tamaño descomunal y su poderosa mordida sugieren que no se limitaba a la pesca y que también cazaba a otros animales que se aventuraban cerca del agua. Se ha propuesto que el Sarcosuchus podía atacar a pequeños y medianos dinosaurios herbívoros que se acercaban a beber agua o a cruzar los ríos. Su táctica de caza pudo haber sido similar a la de los cocodrilos modernos, esperando pacientemente en aguas poco profundas hasta que una presa bajaba la guardia, para luego lanzarse con una velocidad sorprendente y atraparla con su mandíbula letal. Es posible que utilizara su enorme peso y fuerza para arrastrar a sus víctimas al agua y ahogarlas antes de devorarlas. Algunos investigadores han especulado que su enorme hocico, reforzado con una protuberancia ósea, podría haberle permitido enfrentarse incluso a dinosaurios carnívoros más pequeños o a otros reptiles semiacuáticos, compitiendo por territorio y alimento. Aunque su dieta exacta no puede conocerse con certeza, el análisis de su anatomía indica que tenía una gran ventaja como cazador, combinando la especialización en la pesca con la capacidad de atacar a grandes vertebrados terrestres. Su papel en el ecosistema era el de un depredador ápice, sin muchos rivales naturales que pudieran desafiar su dominio en los ríos y lagunas del Cretácico,
lo que lo convertía en una auténtica pesadilla para cualquier criatura que se acercara demasiado a su territorio. El Sarcosuchus era un colosal depredador acuático que, debido a su tamaño y naturaleza carnívora, probablemente era agresivo y territorial, similar a los cocodrilos modernos, pero con un dominio aún más marcado sobre su ecosistema. Su gran envergadura, que podía alcanzar hasta 12 metros de largo y un peso estimado de 8 toneladas, le otorgaba una presencia imponente en los ríos y lagos del Cretácico temprano, donde pocos animales podían desafiarlo sin correr el riesgo de ser atacados. Como ocurre con los cocodrilos actuales, es probable que el Sarcosuchus reclamara ciertos territorios de caza y reproducción, manteniendo áreas específicas donde pudiera emboscar presas con facilidad. La competencia por los mejores puntos de caza habría sido feroz, especialmente en tiempos de escasez, lo que sugiere que los enfrentamientos entre individuos de su propia especie eran posibles. Su hocico largo y reforzado, con una protuberancia ósea peculiar, podría haber desempeñado un papel en estos conflictos, ya sea como una estructura defensiva o como un mecanismo de exhibición para disuadir a oponentes sin necesidad de llegar al combate directo. Es posible que, al igual que algunos cocodrilos actuales, los Sarcosuchus más grandes y viejos dominaran las mejores zonas de caza y expulsaran a los más jóvenes o débiles, forzándolos a desplazarse a regiones menos favorables. Si bien no hay evidencia directa de canibalismo, en muchas especies de reptiles modernos, los individuos más grandes no dudan en atacar a los más pequeños si la oportunidad se presenta, por lo que no se puede descartar que el Sarcosuchus pudiera haber atacado a miembros de su misma especie en situaciones extremas. Además, las luchas entre machos por el control de territorios o parejas reproductoras habrían sido intensas, especialmente en la época de apareamiento, lo que habría llevado a enfrentamientos en los que estos gigantes usaban su tamaño y fuerza para imponerse. Su comportamiento territorial y agresivo, sumado a su poderoso físico, lo convertía en el indiscutible rey de su hábitat, donde muy pocas criaturas se atrevían a desafiarlo sin arriesgarse a ser presa de su brutal mordida. El Sarcosuchus no era solo un depredador formidable, sino un auténtico monstruo de los ríos prehistóricos, un titán cuya presencia imponía respeto y terror en su ecosistema. Imagina sus enormes fauces emergiendo de las turbias aguas con una velocidad aterradora, atrapando a cualquier criatura que osara acercarse demasiado. Sus mandíbulas se cerraban con una fuerza descomunal, arrastrando a su presa al abismo sin escapatoria. Incluso otros Sarcosuchus podían verse envueltos en brutales enfrentamientos por territorio, en batallas donde el vencedor se alzaba con el dominio absoluto del río, mientras el derrotado quedaba marcado, o en el peor de los casos, convertido en alimento. A lo largo de millones de años, este gigante reinó sin oposición hasta que los cambios ambientales y la evolución lo condenaron al olvido. Pero su legado quedó impreso en los fósiles enterrados bajo la arena del Sahara, como un eco de una era en la que los ríos eran gobernados por bestias titánicas. Hoy, solo podemos imaginar el rugido silencioso de su dominio perdido, preguntándonos qué habría ocurrido si el Sarcosuchus nunca hubiera desaparecido, si aún acechara en las aguas profundas, esperando el momento perfecto para atacar. El Balaeniceps rex, comúnmente conocido como el picozapato, es una especie de ave grande y única perteneciente a la familia Balaenicipitidae. Esta singular ave habita en los pantanos tropicales del África subsahariana, principalmente en países como Sudán del Sur, Uganda, Tanzania y Zambia. El picozapato es fácilmente reconocible por su enorme y robusto pico en forma de zapato, de donde proviene su nombre. Este pico no solo es distintivo por su tamaño y forma, sino también por su funcionalidad, ya que le permite capturar presas grandes y difíciles de manejar. El picozapato es un depredador formidable que se alimenta principalmente de peces pulmonados, tilapias y otros peces grandes, así como de anfibios, serpientes e incluso crías de cocodrilo. Su técnica de caza es meticulosa y paciente. Puede permanecer inmóvil durante largos periodos, esperando el momento adecuado para lanzar un ataque certero y rápido. Esta habilidad de acecho y captura es facilitada por su fuerte pico que puede romper las conchas duras y manipular presas resbaladizas. De aspecto imponente,
El picozapato puede alcanzar una altura de hasta 1.5 metros y una envergadura de hasta 2.5 metros. Su plumaje es predominantemente gris azulado y sus ojos grandes y amarillos le dan una expresión casi prehistórica. A pesar de su tamaño y apariencia ruda, el picozapato es una criatura relativamente tranquila y solitaria, prefiriendo vivir en aislamiento o en parejas en vastos territorios pantanosos. La reproducción del picozapato es un proceso igualmente singular. Estas aves construyen enormes nidos de vegetación en el suelo, generalmente en áreas poco accesibles para los depredadores. La hembra pone 1 o 2 huevos, y ambos padres participan en la incubación y el cuidado de los polluelos. Sin embargo, la tasa de supervivencia de las crías puede ser baja debido a la competencia entre los hermanos y la depredación. El picozapato enfrenta varias amenazas en su hábitat natural, principalmente debido a la destrucción de los humedales, la caza ilegal y la perturbación humana. La degradación del medio ambiente ha llevado a una disminución de su población, haciendo que la especie sea clasificada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. A pesar de estos desafíos, el picozapato sigue siendo un símbolo fascinante de la biodiversidad africana y un sujeto de gran interés para los conservacionistas y observadores de aves. En resumen, el Balaeniceps rex es una especie extraordinaria, tanto por su apariencia distintiva como por sus hábitos de vida únicos. Su presencia en los pantanos africanos es un recordatorio de la rica diversidad biológica del continente y de la importancia de conservar estos hábitats cruciales para las generaciones futuras. El Balaeniceps rex, comúnmente conocido como picozapato, ha sobrevivido hasta la actualidad gracias a una combinación de adaptaciones físicas, comportamentales y ecológicas que le han permitido prosperar en su entorno específico. Este ave, con su distintivo y robusto pico en forma de zapato, ha desarrollado una serie de características únicas que le han conferido ventajas significativas en los pantanos tropicales del África subsahariana. Una de las principales razones de su supervivencia es su especialización en la caza. El picozapato es un depredador oportunista y altamente especializado, capaz de capturar presas grandes como peces pulmonados, tilapias, ranas, serpientes e incluso crías de cocodrilo. Su técnica de caza es paciente y precisa, permaneciendo inmóvil durante largos periodos antes de lanzarse sobre su presa con notable rapidez y precisión. Su enorme pico no solo le permite agarrar y manipular estas presas resbaladizas, sino que también puede romper conchas duras, dándole acceso a una amplia gama de alimentos que otros depredadores no pueden explotar. Entorno pantanoso. Sus largas y fuertes patas son ideales para moverse a través del agua y la vegetación densa de los pantanos, mientras que su plumaje impermeable le protege de la humedad constante. Su gran tamaño y su vuelo potente le permiten desplazarse a largas distancias en busca de alimento y nuevos territorios, lo cual es crucial en un hábitat que puede ser dinámico y cambiante debido a las fluctuaciones estacionales del agua. El comportamiento reproductivo del picozapato también ha contribuido a su supervivencia. Estas aves construyen grandes nidos de vegetación en áreas remotas y de difícil acceso, lo que les proporciona una cierta protección contra los depredadores. Ambos padres participan en la incubación y el cuidado de los polluelos, asegurando que al menos una parte de su descendencia sobreviva hasta la madurez, a pesar de la alta mortalidad juvenil debida a la competencia entre hermanos y otros factores ambientales. Sin embargo, la supervivencia del picozapato hasta el presente no ha estado exenta de desafíos. La especie ha tenido que enfrentarse a la destrucción de su hábitat debido a la expansión agrícola, la construcción de infraestructuras y la explotación de recursos naturales. Además, la caza ilegal y la perturbación humana han representado amenazas constantes. A pesar de estos retos, la capacidad del picozapato para adaptarse a condiciones cambiantes y su relativa inaccesibilidad en los vastos pantanos africanos le han permitido mantener poblaciones viables. Las iniciativas de conservación también han desempeñado un papel crucial en la protección del picozapato. Los esfuerzos por preservar y restaurar los humedales, junto con la implementación de leyes contra la caza y la sensibilización de las comunidades locales, han ayudado a mitigar algunas de las amenazas más graves que enfrenta la especie.
La clasificación del picozapato como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, ha incrementado la atención y los recursos dedicados a su conservación. En resumen, el Balaeniceps rex ha sobrevivido hasta la actualidad gracias a su especialización en la caza, sus adaptaciones físicas y comportamentales y los esfuerzos de conservación. Estas características le han permitido adaptarse a un entorno específico y superar los desafíos naturales y antropogénicos que han surgido a lo largo del tiempo, asegurando su presencia continua en los pantanos de África. El Balaeniceps rex, conocido como picozapato, enfrenta relativamente pocos depredadores naturales debido a su gran tamaño y su hábitat inaccesible en los pantanos tropicales del África subsahariana. Sin embargo, no está completamente libre de amenazas. Los depredadores principales del picozapato son los cocodrilos y las grandes aves rapaces, que pueden atacar a los individuos jóvenes o a los polluelos. Los cocodrilos, que comparten el mismo hábitat pantanoso, pueden representar una amenaza significativa, especialmente para los nidos que están cerca del agua. Las aves rapaces, como las águilas, también pueden aprovecharse de los polluelos desprotegidos cuando los padres no están presentes. Además de los depredadores naturales, los seres humanos son una de las mayores amenazas para el picozapato. La caza ilegal y la recolección de huevos pueden reducir significativamente las poblaciones locales. La destrucción del hábitat debido a la expansión agrícola, la construcción de infraestructuras y la explotación de recursos naturales también ha impactado negativamente en su número, al alterar los ecosistemas de los que dependen para sobrevivir. A pesar de estas amenazas, el picozapato ha desarrollado varias estrategias para protegerse y minimizar el riesgo de depredación. Su comportamiento solitario y su preferencia por áreas remotas y de difícil acceso ayudan a evitar encuentros con depredadores y humanos. Además, su gran tamaño y su poderoso pico le proporcionan una defensa eficaz contra muchos posibles atacantes. En resumen, aunque el picozapato enfrenta algunas amenazas de depredadores naturales como cocodrilos y grandes aves rapaces, así como de los humanos, su comportamiento adaptativo y su hábitat inaccesible le proporcionan una cierta protección, permitiéndole sobrevivir en un entorno hostil. El Balaeniceps rex, conocido como picozapato, emite un sonido característico que a menudo se describe como similar al de disparos. Este sonido distintivo, conocido como clattering o golpeteo, es producido cuando el picozapato hace chocar rápidamente las mandíbulas de su gran pico. El resultado es un fuerte ruido de percusión que puede escucharse a bastante distancia. El propósito de este sonido no está completamente claro, pero se cree que cumple varias funciones importantes en la vida del picozapato. Una de las principales hipótesis es que el clattering se utiliza como una forma de comunicación entre individuos. Durante la época de reproducción, los picozapatos pueden utilizar este sonido para atraer a posibles parejas y para establecer y mantener territorios. El ruido fuerte y distintivo sirve como una señal audible que puede ser reconocida por otros picozapatos en el área. Además de su función en la comunicación, el sonido de golpeteo también puede desempeñar un papel en la defensa del territorio y la disuasión de posibles depredadores o intrusos. El ruido fuerte y repetitivo puede servir para advertir a otros animales de la presencia del picozapato y para desalentar acercamientos no deseados. El picozapato también emite otros sonidos, aunque menos conocidos que el clattering. Puede producir gruñidos y llamados suaves, especialmente durante la interacción con sus crías o durante la alimentación. Estos sonidos son más sutiles y están destinados a la comunicación a corta distancia. En resumen, el sonido característico del picozapato, similar al de disparos, es una parte importante de su repertorio vocal y sirve para la comunicación, la atracción de parejas y la defensa del territorio. Este ruido distintivo es una adaptación que ha ayudado al picozapato a sobrevivir y prosperar en su entorno pantanoso, donde la visibilidad puede ser limitada y las señales auditivas son cruciales para la interacción entre individuos. Y así llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por el mundo del Balaeniceps rex, el impresionante picozapato. Hemos explorado su increíble hábitat, su singular forma de cazar y su característico sonido,
que resuena como disparos en la vasta soledad de los pantanos africanos. Esta ave no solo es un depredador formidable, sino también un símbolo de la biodiversidad única que encontramos en nuestro planeta. A medida que reflexionamos sobre su historia de supervivencia, es importante recordar que el picozapato enfrenta desafíos significativos debido a la pérdida de hábitat y la caza. La conservación de esta especie y de su entorno es fundamental para asegurar que futuras generaciones puedan seguir maravillándose con su belleza y singularidad. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.